Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre mía Inmaculada, tú que enseñaste a Jesús desde pequeño y le acompañaste en sus primeros estudios, tú que le viste cómo aprendía a trabajar en casa y en el taller de tu esposo José, te pido que, limpio de pecado y mentira, estudie para conocer la verdad, y que ese estudio se lo dedique a tu Hijo, para que lo reciba en tus manos, y sea así camino de santidad y comunión con Él, para mí y todas las almas por quienes lo ofrezco. Que el cansancio o las preocupaciones no me impidan disfrutar de esta oportunidad que me da tu Hijo de aprender y de servir a la sociedad con mi estudio y esfuerzo, con mi palabra y ejemplo, y así, con la ayuda del Espíritu Santo, llegue su verdad a todas las almas. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, pues continuamos, vamos avanzando en este caminito de 7 sesiones que estamos dedicando a la Mariología. La vez pasada estudiamos el tema de la maternidad divina y si se acuerdan, yo les decía que personalmente habría comenzado con el tema de la Inmaculada Concepción y después con el tema de la maternidad divina. Bueno, ya en esta ocasión el autor nos aclara por qué está siguiendo este orden y no el que yo habría pensado. Seguimos este orden porque perdón, ustedes, hoy vengo medio así, Este dogma no es una cosa separada o alterna respecto de la misión de María, más bien es su consecuencia. Ahora bien, ¿cuál es la misión de María? Ser madre de Dios, ser madre del Redentor, ser madre del Mesías. Esa es su misión. Porque esa es su misión, todo lo demás brota y está al servicio de esa misión. Esa es la razón, ese es el motivo por el que nuestro autor de apellido Ballesteros ha elegido este orden y no otro. Entonces, bueno, la sesión anterior dedicamos el tiempo para estudiar el tema de la maternidad divina. Dijimos que efectivamente María es Madre de Dios. Y ahora nos encontramos con el siguiente dogma, que es el dogma de la Inmaculada Concepción. Bien, bueno, entonces, ¿cuál es el asunto con el dogma de la Inmaculada Concepción? La Iglesia nos enseña que la perfecta asociación de la Virgen con la obra de Cristo demanda que ella reciba de modo excelso los bienes de la salvación, de tal manera que, ella ha sido también redimida, hacia allá vamos caminando, ella también ha sido redimida, pero de un modo completamente eminente, de un modo completamente especial. Con este dogma, pues ya nos vamos a ir encontrando un poquito con el tema del desarrollo o de la maduración del depósito de la fe. Como dijimos la sesión anterior acerca de la maternidad divina, tampoco encontramos un texto que afirme explícitamente que María es inmaculada desde el primer instante de su existencia. Eso no lo vamos a encontrar en la Biblia, así tal cual no lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar textos que nos permitirán inferir esta verdad y después nos vamos a ir dando cuenta de que si la Iglesia lo ha proclamado como un dogma,
es porque se trata de una verdad que desde muy pronto las comunidades cristianas comenzaron a vivir en la liturgia y comenzaron a vivir también en la reflexión teológica. Entonces, como dijimos en la primera sesión, no es solamente algo que por allá a mediados del siglo XIX se le ocurrió a un papa y que dijo, bueno, pues a mí se me antojó y ahora todos se aguantan, ¿no? Sino que se trata más bien de un desarrollo orgánico, progresivo, ordenado, ¿no? Que, bueno, pues llega hasta ese punto, al culmen de ser declarado como dogma. Pero, bueno, pues vamos a ir siguiendo todo un caminito. Muy bien, ¿qué es lo que implica? ¿Qué es lo que implica esta afirmación acerca de María? Esta afirmación de que ella ha sido concebida inmaculada. Implica un aspecto negativo, algo que falta en la Santísima Virgen, e implica también un aspecto positivo o algo que se da, que está en la persona de la Santísima Virgen María. ¿Qué es lo negativo? María Santísima, al ser preservada por Dios de la mancha del pecado original, al ser revestida con una gracia completamente única y excepcional, resulta que la Iglesia ha llegado a la conclusión de que en la Virgen Santísima hay una ausencia total del fomes peccati, o de lo que nosotros conocemos más coloquialmente como la concupiscencia. En María no hay concupiscencia. En María no hay desorden moral. En María no se da esta tendencia que nosotros muchas veces experimentamos de que el mal se nos presenta, o el pecado, mejor dicho, el pecado se nos presenta como más atractivo, como más realizable, ¿no? Como más agradable, como más conveniente. Y a veces incluso pareciera que de una forma más fácil, y pareciera que incluso natural, el corazón humano tiende a eso que es pecado, ¿no? Eso es la concupiscencia. La concupiscencia es el desorden interno que ha quedado en nuestra naturaleza a causa del pecado de nuestros primeros padres. ¿Y que implica qué cosa? Implica que las potencias del alma, la inteligencia y la voluntad, en lugar de gobernar sobre las pasiones del cuerpo, están sometidas muchas veces a las pasiones del cuerpo. Ese es el desorden que se introduce en el corazón humano y que, bueno, pues se extiende a la humanidad, ya hemos dicho, dado que Adán y Eva son la cabeza, son el primer eslabón de la cadena que es la humanidad. Su pecado termina afectando a toda la cadena. No sucede lo mismo con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos la cabeza, no somos el inicio de esa cadena. Pero con el pecado de Adán y Eva sí sucede así. Bueno, entonces la concupiscencia o el fomes peccati es eso, es la inclinación desordenada de nuestro corazón al mal o al pecado. Eso no está en la Santísima Virgen María. Eso no está en el corazón de María. En ese sentido, entonces, podemos decir que María se encuentra en una situación moral y espiritual equivalente a la de Eva antes de la caída, antes del pecado. Eso es porque es llena de gracia. Eso es porque, sí, desde el primer momento de su existencia, Dios la ha custodiado, ha prevenido, ¿no? Ha realizado la redención de forma preventiva en la Santísima Virgen. Y ahorita vamos a llegar a ese pasaje. Bueno, entonces en María falta algo, falta la concupiscencia. Al estar completamente custodiada, guardada del pecado original, no hay en ella ese desorden o esa inclinación al mal. En el lado positivo, entonces, en lo que sí hay en María es eso, es una plenitud de gracia, una santidad
y una dotación de virtudes completamente singular, completamente única desde el primer instante de su ser. Esas son las dos cosas que implican esta verdad de fe acerca de María: que sea inmaculada desde el momento de su concepción implica que no hay en ella concupiscencia y que hay en ella una gracia, una plenitud de gracia inigualable. Esa plenitud de gracia implica también, por extensión, una plenitud de virtudes infusas y de virtudes desarrolladas por la Santísima Virgen. Bien, bueno, entonces eso es lo que implica este dogma de la Inmaculada Concepción. Vamos a platicar. Vamos, perdón. Ando así, disculpen ustedes. Entonces, vamos ahora a la historia. Vamos ahora, como hemos hecho en las otras sesiones, vamos a ir siguiendo este caminito, que es el caminito del método teológico. El método teológico implica revisar la historia, revisar la escritura y revisar lo que dice el magisterio de la Iglesia, ¿no? Los tres pilares de la fe. Bueno, entonces vamos con el aspecto histórico o los cimientos patrísticos. Ya hemos dicho en las otras sesiones, se darán cuenta de que bueno, pues esta es una recurrencia. Ya hemos hablado de que Irineo de León sienta las bases del paralelismo entre la Virgen Eva y la Virgen María, entre la desobediencia de una virgen y la obediencia de otra virgen, entre la elección, la decisión libre de una mujer y la decisión libre de una mujer que afectan de una manera muy honda la historia de la salvación. Una hacia el pecado, Eva; otra hacia la gracia, hacia la redención, María. Bien, entonces Ireneo es el que dedica buena parte de su reflexión a este tema, a este paralelismo entre Eva y María. Un paralelismo no por semejanza, sino por desemejanza. Muy bien, entonces tenemos ahí a Ireneo, que ya en el siglo II pues habla de la importancia de María por su obediencia y de este paralelismo con Eva. También, al menos en parte, por el protoevangelio de Santiago, que dijimos que era ¿qué cosa? ¿Un escrito de qué tipo? Apócrifo, es decir, no aceptado por la Iglesia, que no es parte del canon, que no es reconocido como un libro o como un documento inspirado por Dios, ¿no? Luego dijimos que dentro de los apócrifos tenemos que hacer el esfuerzo de distinguir entre los apócrifos que tienden más hacia la curiosidad y hacia la fantasía, para rellenar, por ejemplo, los años ocultos de la vida de Jesús, ¿no? Y los apócrifos que no pretenden tanto eso, sino poner por escrito la devoción de los fieles, la devoción de los cristianos. Entonces son apócrifos no porque sean heréticos, aunque podrían contener por ahí alguna cosilla, pero son apócrifos no porque sean heréticos, sino simplemente porque la Iglesia ha dicho: esto no es inspirado por Dios. Esto no es inspirado por Dios. A veces sucede también que se trata de documentos pseudoepigráficos, o sea, que se escriben poniéndolo, por ejemplo, bajo la autoridad de Pedro, pero que en realidad no fue Pedro quien lo escribió. Entonces van ahí detallitos
que se van sumando para que la Iglesia no considere ciertos escritos como inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, entonces, en tanto que no son inspirados, la Iglesia siempre ha enseñado que porque no son inspirados, no se pueden utilizar directamente para hacer teología. Pero eso no significa que no se puedan utilizar, como de hecho sucede, para el tema de la devoción popular. Bueno, entonces, en el protoevangelio de Santiago nos encontramos una visión de María como la toda santa, la Panagía, la toda santa. Ya desde el siglo II nos encontramos con esta idea en la devoción popular de los creyentes, de los cristianos. María es la toda santa. Entonces, otra vez, no es algo que el Papa se inventó en el 1800, sino algo que ya podemos rastrear, al menos como un germen, desde el siglo II. Bueno, y después tenemos a nuestro escritor eclesiástico Teotecnos de Libia, que entre estas fechas, entre el 550 y el 650, escribe un panegírico a la Santísima Virgen María, y en ese panegírico, bueno, pues él expresa de una manera muy elocuente la pureza de María. Padre, ¿usted un nombre de persona? Sí, es un escritor eclesiástico. Sí. ¿Qué es panegírico? Panegírico es un documento que se escribe para ensalzar a una persona, ¿no? Para alabar a una persona. Alabarla no en el sentido de que sea Dios y se le esté rindiendo culto, sino alabarla en el sentido de exaltar su virtud, ¿no? Por ejemplo, aunque casi no lo hacemos, pero la liturgia de las exequias prevé que después de las oraciones que se hacen junto al féretro del difunto, se puede hacer una breve biografía del difunto, de la persona por quien se están celebrando las exequias. Y ahí las personas, por ejemplo, pueden elegir hacer un panegírico, escribir unas líneas donde resalten las virtudes de la persona que ha fallecido. Eso es posible, casi nunca lo hacemos. De hecho, creo que yo nunca lo he visto en las exequias que he celebrado, pero es posible. Bueno, el panegírico es eso. Es un texto que se escribe para exaltar, ¿no? Para poner de manifiesto las virtudes de una persona. Muy bien. Bueno, entonces, por ahí, por el siglo II, siglo VI, VII, ya vamos encontrando rastros de esta verdad de fe acerca de la Santísima Virgen, que es la toda santa, ¿no? que es de una pureza sin igual. Bueno, después, San Agustín. También que me cae San Agustín. San Agustín, en su lucha contra el pelagianismo, defenderá la universalidad del pecado original. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que un sacerdote de nombre Pelagio comienza a avanzar la idea de que el hombre puede salvarse por sí mismo. El hombre puede salvarse por sus propios medios, con su propia fuerza, que no necesita de la gracia de Dios, ¿no? Entonces él dice, a nosotros Dios nos ha dado todo lo necesario para poder salvarnos. Desde el momento en el que nos creó con todas las capacidades para salvarnos. Bien, luego entonces, dice Pelagio, Cristo no vino a salvarnos. Cristo nada más vino a ponernos el ejemplo.
Cristo solamente vino a mostrarnos que sí podemos salvarnos solitos. Y si seguimos su ejemplo, con nuestra propia fuerza, con nuestra propia virtud, podemos salvarnos, ¿no? Adán es el mal ejemplo. Adán es el ejemplo de lo que pasa cuando no le echamos ganas. Cristo es el buen ejemplo, el que nos muestra qué es lo que pasa cuando le echamos ganas. Y entonces ahí San Agustín dice, momento, aquí algo no cuadra, ¿no? Y bueno, pues él dice, por ejemplo, uno de los argumentos que él utiliza para proponer la universalidad del pecado original, de que todos los seres humanos de todas las edades están afectados por el pecado de Adán y Eva, es que, dice él, veamos por ejemplo a un niño pequeñito, a un niño que todavía no llega a hacer uso de razón y que, sin embargo, bajo ciertas circunstancias, hace su rabieta, se enoja, empieza a chillar, empieza a patalear y no hay quien lo calme, ¿no? Eso, dice San Agustín, esa es una manifestación del pecado original. Que incluso en un niño pequeñito, que todavía no tiene un uso de razón como el que tiene un niño de 7, 10 años, ¿no? De repente le dan sus ataques de enojo y no hay poder humano que lo contente. Esa observación que hace San Agustín a él le sirve para decir: todos estamos manchados por el pecado de Adán y no podemos contra él solitos. Necesitamos la gracia de Dios. Para afirmar la universalidad de la gracia, San Agustín afirma también la universalidad del pecado. Todos hemos sido afectados por el pecado original y al menos así ha sido durante muchos siglos en la reflexión de la Iglesia. Ahora no me detuve, no me di el tiempo a revisar si todavía se tiene esta misma concepción, pero yo me imaginaría que no. Pero durante mucho tiempo se ha pensado que ese pecado, el pecado de Adán y Eva, que efectivamente afecta a toda la humanidad, dice San Agustín, se transmite a las nuevas generaciones por el acto conyugal. En el acto conyugal hay concupiscencia y por lo tanto quien es engendrado en pecado, ¿no? Eso es lo que considera San Agustín. Y con él algunos otros también han seguido esta misma idea. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de la propuesta de San Agustín acerca del pecado original? Y de que todos estamos afectados por ese pecado. Respecto del tema que estamos tratando, que es la Inmaculada Concepción, ¿cuál es el problema? La Virgen María. Sí. Que, pues, como dijo la del chiste, ¿verdad? Dijo que a todas, ¿no? Dijo que todos es todos, ¿no? Entonces, esa afirmación de totalidad también afectaría a la Virgen. Si la Virgen no tuvo el pecado original, entonces no tuvo necesidad de ser redimida. Es necesario entonces que haya tenido el pecado original para que pudiera ser redimida. No, esa es la idea de San Agustín. Para ser redimido es necesario haber participado del pecado. Y de hecho, esa será la misma idea que va a proponer Santo Tomás de Aquino. Bien, el problema es este: si María nunca tuvo pecado original, ¿cómo pudo ser redimida por Cristo? No lo necesitaba, no hacía falta, ¿no? Si decimos que desde el primer momento de su existencia fue concebida sin el pecado original, entonces no necesita a Cristo, y eso es un problema. Bueno, entonces eso va haciendo que la reflexión se complique.
Bien, tendremos que llegar a la Edad Media, entre los siglos IX y el XIV, para que se dé el choque entre estas dos tendencias, entre los franciscanos y los dominicos. Cosa bien curiosa, porque son bien amiguillos, ¿no? ¿Mande? Sí, ciertamente, pero en este momento de la historia, los que avanzan con más fuerza todo este tema de la Inmaculada o de la no Inmaculada son, por un lado, los franciscanos y por otro lado, los dominicos. Entonces decía que, bien curioso porque bien amiguillos, ¿no? Incluso hay por ahí algunas pinturas donde se representa el abrazo entre Francisco y Domingo, ¿no? Son muy amiguitos, y después resulta que de estas dos, ¿qué les digo? Órdenes. De estas dos órdenes, bueno, pues surgen propuestas teológicas muy diferentes acerca de la Santísima Virgen María. Bueno, la tendencia negativa o maculista, o que exige que en María también se haya dado, aunque fuera por un momento, el pecado original, es avanzada por santos como Anselmo, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura. No es una cuestión de animosidad contra la Virgen, no es una cuestión que vaya por ahí, no. Es más bien una cuestión para ellos, de rigor teológico, que es lo que decíamos con San Agustín. Para ser redimidos, debe haber algo de qué ser redimidos. Si no hay nada de qué ser redimidos, pues entonces no hace falta, ¿no? Bueno, entonces, para afirmar la universalidad de la redención, dirán estos autores, estos santos, también tendríamos que decir que en María, al menos por un momento, al menos por un instante, ha habido pecado, del cual ha sido purificada. Esa es la propuesta que hace la escuela dominica. ¿Qué es lo que buscan? Repito, no es una cuestión de animosidad contra la Virgen, no, es una cuestión de defender la universalidad de la salvación de Cristo. Eso es lo que están defendiendo estos autores. No lo dicen simplemente porque no les guste rezar el rosario, no lo dicen simplemente porque no les guste aprenderse las jaculatorias. No es una cuestión de que tengan un problema con la Virgen. La cuestión es esa, la cuestión es que quieren salvaguardar la universalidad de la salvación que se nos ofrece en Cristo. Muy bien, bueno, entonces por un lado está esa tendencia, al menos en un instante debió haber pecado en la persona de la Santísima Virgen. ¿Cuál es la propuesta alterna? La propuesta de los maculistas como Eadmero y sobre todo Juan Duns Scoto es que efectivamente María también ha sido redimida, pero ha sido redimida de forma preventiva. En ella no ha habido nunca pecado porque Dios la preservó. Y esa preservación es redención. No es que ella nació inmaculada por sus propias fuerzas. No es que ella nació inmaculada por un linaje especial que se escapó de las consecuencias del pecado. No, lo que ha sucedido es que Dios ha actuado en la persona de la Virgen para prevenir el contagio del pecado. Haciendo esto, dicen estos autores, haciendo esto, Dios rompe la cadena de pecado que venía arrastrando la humanidad. Dios interviene directamente para eso, para romper con la cadena de pecado. Muy bien. Bueno, y entonces Juan Duns Scoto, sobre todo él, también Eadmero, tiene ahí su participación,
Pero sobre todo Juan Duns Scoto dirá, María no es una excepción. Al contrario, el caso de María es el acto redentor más perfecto. Entonces no es que María no haya necesitado redención, al contrario, dice Duns Scoto, al contrario, en ella se ha operado el mayor acto, el más perfecto acto de redención. Esas son entonces estas son las dos posturas que hay en la época acerca de este tema, de la Inmaculada Concepción de María. Bien. Entonces Eadmero y Juan Duns Scoto dirán, hay que distinguir, hay que hacer una distinción entre la concepción activa y la concepción pasiva. La concepción activa es el acto generativo de los padres, ¿no? Es el acto conyugal propio de los esposos. Esa es la concepción activa. La concepción pasiva es la infusión del alma, obrada directamente por Dios en el momento de la concepción. Bueno, al hacer esta distinción, lo que nos permite Eadmero es que se salva la pureza de María sin negar su origen realmente humano. No, porque repito, algunos piensan esto, ¿no? Algunos dicen, es que si María es sin pecado, entonces también es necesario que sus padres estuvieran sin pecado, y también los padres de sus padres, y también los padres de sus padres de sus padres, y también los padres de los padres de los padres de los padres de sus padres, y así hasta llegar al inicio de la cadena, ¿no? Algunos piensan de esa manera. No es así, no es así. Lo que sucede es que en el acto natural de los esposos, Dios interviene con una gracia especial. De hecho, siempre interviene, ¿no? Cuando se da la concepción humana, en ese momento Dios interviene para infundir el alma espiritual. Acá interviene también, pero de una manera completamente única, completamente singular. E interviene para lo que decíamos hace un ratito, para romper la cadena de pecado en la humanidad. Entonces, dice Eadmero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en el mismo instante de la concepción natural, en el mismo instante en el que se unen las células de papá y de mamá, en ese mismo instante Dios actúa para que el alma de la Santísima Virgen María, con esa gracia completamente especial que Él le ha querido dar, purifique por completo la concepción natural. De forma que ni un solo instante ha habido en María, ni en el cuerpo, ni en el alma, mancha de pecado, no ha habido rastro de pecado. Porque en el mismísimo instante de la concepción, Dios ha actuado con su gracia para prevenir. Muy bien. Bueno, y entonces, Duns Scoto dirá lo que ya hemos dicho. María es preservada, es redimida por preservación. Y esta redención preventiva es la más sublime, la más excelsa. Esta redención se realiza por Cristo mismo, se realiza también por los méritos de Cristo. No es una redención que sucede al margen de la obra redentora de Cristo. No, se da, aunque de manera adelantada, pero por los mismos méritos de Cristo. Porque claro, alguno también va por ese lado, ¿no? Por el lado de, entonces fue redimida, pero no la redimió Cristo, porque todavía no nacía Cristo, Cristo todavía no moría en la cruz, Cristo todavía no resucitaba. Entonces fue redimida, pero no fue Cristo. Y la Biblia, la Escritura dice que no hay otro nombre dado a los hombres, ¿no? Que el único mediador es Cristo.
Y efectivamente, no tenemos ningún problema en afirmar que el único mediador es Cristo y que por lo tanto María, la Madre de Cristo, también ha sido redimida por los méritos de su Hijo. Como si todavía no nacía, del mismo modo en el que en el altar, en cada Eucaristía, a lo largo y ancho del mundo, se actualiza lo mismo que sucedió en el Calvario. Por el poder de Dios, por la eternidad de Dios, para quien no hay ni pasado ni futuro, para quien todo es un único momento presente. Es la eternidad de Dios la que toca la historia. Bien, bueno, entonces después de echarse unos buenos rounds entre dominicos y franciscanos, la propuesta de la escuela franciscana, la propuesta de la redención preventiva y de que, por lo tanto, María es sin pecado desde el primer momento de su existencia, pasa a ser la tesis aceptada por la mayoría de universidades y de órdenes religiosas. Tanto es así que no sé si se acuerdan, ahorita en el mes de junio, mes del Sagrado Corazón, aquí en el decanato se mandaron a hacer unas lonas con una imagen del Sagrado Corazón. No sé si alguien las llegó a ver en algún templo del centro, ¿no? Por ejemplo, en la Merced había una grandotota. Ahí estaba bien grandota. Bueno, es un Cristo, es un Sagrado Corazón que está, si no mal recuerdo, está en Santa Clara, si no mal recuerdo. Tiene un detalle muy peculiar ese Sagrado Corazón, y es que su manto no es blanco, es azul. ¿Por qué su manto es azul? Porque es el corazón inmaculado. No. No, dice que porque es hombre. Porque es hombre. No, tampoco. No, regularmente. Bueno, aquí ya no está. Es rojo. Regularmente es blanco y rojo. Ajá. En la vestimenta del Señor es blanco y rojo. No, por aquí no hay ninguna. Bueno, luego se fijan en el que tenemos allá en el templo. Porque ese es azul. Y muchos santos de la época, muchas pinturas y tallas de la época tienen el manto azul, precisamente porque fueron hechas en la época de la controversia entre los que defendían a la Inmaculada y los que no. Y entonces lo que sucede es que cuando se acepta como lo más probable, ¿no? o ya como algo casi definitivo, este tema de la redención preventiva, y que por lo tanto María es realmente inmaculada, nunca ha tenido mancha de pecado, muchas universidades comienzan a hacer juramentos inmaculatistas. Para ser aceptado en la universidad tenías que decir bajo juramento que defendías la Inmaculada Concepción, si no, no te aceptaban. Si no te decían, vayas a otra universidad, aquí no lo queremos. Muchas universidades hicieron eso, y como un acto de devoción y como un acto también de petición al Papa, se hacían esas imágenes sagradas con el color azul, diciendo: el que la hizo cree en la Inmaculada Concepción. Por eso es azul. Por eso el manto es azul. Entonces, por ejemplo, ese Sagrado Corazón, que creo que está en Santa Clara, no tiene el manto blanco, sino azul, porque quien lo hizo creía, defendía la Inmaculada Concepción cuando todavía no era dogma. Bueno, váyanse a descansar y ahorita les seguimos.